Muy buenas tardes, equipo, alumnos, como siempre digo, estimados y estimadas. Bienvenidos a Termodinámica. Hoy vamos a ver la unidad 2 de temperatura y termometría. Vamos a ver un poco de lo que es el concepto de temperatura, lo que es el concepto de ley cero de la termodinámica. Vamos a dejar algunos ejercicios. Voy a explicar muy a grandes rasgos cómo construir una curva de un termómetro de gas, el cual se trabaja a volumen constante para medir la temperatura entre dos cuerpos a una presión muy baja. Esto se suele utilizar en gases ideales. Nosotros estamos muy familiarizados con decir algo está caliente, algo está frío, esto está más caliente, esto está un poquito más frío, esto está tibio. Generalmente cuando nos acercamos a una taza, a algún receptáculo, cuando sacamos hielo de la heladera, pero nosotros no podemos definir con esos conceptos lo que es la temperatura. Por eso necesitamos primero empezar a definir qué es la temperatura. La temperatura es una medida de la energía de los cuerpos, que se transmite entre los cuerpos, especialmente. Todos notamos que, por ejemplo, si dejamos una taza de algo caliente, por ejemplo, vamos a decir un café, una taza de café, la dejamos arriba de la mesa, paulatinamente comienza a entibiarse. Tal vez se enfríe a lo largo del tiempo. Eso es porque el cuerpo, digamos, más caliente, empieza a transmitir su energía térmica al medio. Ahora, si tendríamos dos objetos, uno frío y otro caliente, una taza de agua y una taza de café o de mate cocido o de té o de la infusión que ustedes quieran, al acercarlos, el cuerpo con el contenido más caliente, con mayor energía térmica, transfiere, transfiere esa energía al que menor energía térmica tiene, hasta lograr un equilibrio, como lo podemos ver en la figura 1.35. En la figura 1.35 tenemos un sistema cerrado. Recuerden que en un sistema cerrado, como vimos en la unidad 1, no podía haber transmisión de masa, pero sí de energía. Entonces tenemos en esta figura un sistema de hierro-cobre a una determinada temperatura, el hierro a 150, el cobre a 20 grados centígrados. Y ese es un sistema. Cuando se transmite la energía térmica entre ellos, llegan a una temperatura de equilibrio donde, por ejemplo, el hierro va a estar a 60 y el cobre también a 60. Lo podemos ver claramente en la figura 1.35. En este punto se detiene la transferencia de calor o la transferencia energética y se dice que los dos cuerpos alcanzaron el equilibrio. Básicamente es el único requerimiento que necesita este sistema para una igualdad de temperatura. Entonces, vamos a entrar en un concepto, que es la ley cero de la termodinámica, que establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, por ejemplo, una taza, este sistema, donde hay un sistema cerrado, hierro-cobre, con un tercer sistema, por ejemplo, vamos a ponerle otra aleación, bronce, están en equilibrio térmico entre sí. Quiere decir que si acercamos los tres cuerpos, o los tres sistemas, van a adquirir la misma temperatura y van a llegar al equilibrio térmico entre sí. Esto parece un hecho obvio, pero hubo una serie de investigaciones que permitieron conceptualizar esta cuestión luego de que se establecieran los principios de la termodinámica, perdón, el primer principio y el segundo principio. Si este tercer cuerpo, digo, tenemos la taza vamos a imaginar infusiones para lo más simple. Tenemos una taza de café, una taza de té y un vaso con agua. Sustituimos el vaso con agua por un termómetro de esos viejos termómetros que tienen mercurio. Lo que vamos a observar básicamente es que los dos cuerpos van a tener la misma temperatura porque
el mercurio se expande por un intercambio de energía térmica, calórica, y se expande, es un metal que se puede expandir y nos da una escala. Entonces, los dos cuerpos van a tener la misma escala de temperatura. Entonces, básicamente, si sustituimos el tercer cuerpo por, o la tercera taza, o el vaso con agua, por un termómetro, la ley cero de la termodinámica dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura de temperatura, incluso si uno no está en contacto. No es necesario que estén en contacto, sino cercanos, muy cercanos entre sí. Eh, Ahora vamos a hablar un poquito de escalas de temperatura. Nosotros habíamos definido en la primera clase, y creo que también en la clase virtual, que no existe solamente una sola clase de escala. Las escalas nos dan un indicio de los rangos de transferencia de energía cinética. Estas escalas permiten ser una base para las mediciones de estas temperaturas. Tenemos varias, por ejemplo, los grados Celsius, en honor al astronauta Celsius, perdón, al físico Celsius, que fue un astrónomo y fue un físico también, eh, que descubrió, en honor a él, se descubrió una serie de escalas donde pudo cuantificar la transferencia de energía calórica de un medio a un termómetro. Tenemos la escala Fahrenheit, en honor a un gran mercader de insumos. Tenemos la escala Kelvin y tenemos distintas escalas que ahora vamos a ir trabajándolas, nombrándolas, para que ustedes puedan comprender las diferencias. Generalmente, en lo cotidiano de la vida, nosotros nos manejamos con la escala Celsius, que es del sistema SI internacional, sistema internacional. Digo bien. Este sistema lo utilizamos siempre para ver el punto de fusión del agua, siempre referido al agua como patrón de referencia. Un patrón de referencia es un sistema que nos permite que a partir de ese se puedan comparar otros. Entonces el agua sabemos que hierve a 100 grados centígrados, que es el punto en el cual el líquido pasa a vapor de agua, y el punto de congelamiento o el punto de fusión también, que son dos cosas diferentes en la materia, pero es el mismo valor de temperatura en grados Celsius, que es 0 grados, donde el agua líquida se puede congelar a 0 grados o se puede fundir. Del estado sólido puede pasar a un estado líquido. Todos sabemos que si dejamos un pedazo de hielo en la mesa, se vuelve líquido. Bueno, a 0 grados se produce la fusión, ¿sí? Que es el hielo empieza a derretirse y a formarse agua. Bueno, ¿qué puedo decir de esto? Como había dicho que para el agua sucede a 0 grados la fusión y a 100 grados la evaporación, en grado Fahrenheit, por ejemplo, sucede a 32 grados la fusión o el congelamiento y a 212 sucede la evaporación o la licuación, que es el pasaje de líquido a, perdón, de gas a líquido. Estos dos puntos se conocen como puntos de volatilización y de fusión, ya lo dije. Son dos escalas de un punto determinado dado en el agua, pero los químicos y los físicos utilizamos para movimientos y desarrollos y entendimiento de desarrollos moleculares los grados Kelvin. Los grados Kelvin es exactamente lo mismo. Se simboliza con una K, sin el apóstrofe de grado. Su escala
se corresponde grado a grado con la escala Celsius. Ahora lo vamos a ver a través de un gráfico. Pero lo importante de esto es que 0 grados centígrados son 273 grados Kelvin. Partiendo de ese punto podemos hacer una comparación interesante. Perdón, todavía sigo un poco con mi problema de catarro y gripe. Y es muy interesante porque este concepto se utiliza en termodinámica, que es independiente de las propiedades de lo que puede suceder con el agua y otros compuestos o sustancias. Bueno, la escala de temperatura en el sistema inglés es la escala Rankine, nombrada en honor a un físico de la época. Bueno, y su unidad es la R. Tal vez no lo definí antes, los grados centígrados es un circulito, la letra C mayúscula. Los grados Fahrenheit, un circulito, la letra F mayúscula. Los grados Kelvin, sin el redondelito, sin el circulito, es la K. Y los grados Rankine son, es la R sin el circulito. Otra escala de temperatura que casi resulta ser idéntica a los grados Kelvin es la escala de temperatura del gas ideal. Esto es un concepto que en 3 unidades trabajaremos, ya que estas temperaturas se miden por medio de un termómetro de gas a volumen constante. Es decir, es un receptáculo fijo con un volumen constante a bajas presiones y se miden la temperatura de los cuerpos en distintos líquidos, en distintos gases, en distintos cuerpos sólidos. El gas con el cual se trabaja generalmente es helio o hidrógeno, y este termómetro funciona bajo un principio de que a bajas presiones la temperatura de un gas es proporcional a su presión a volumen constante. Es decir, que a presiones suficientemente bajas, presiones muy bajas, distintas de las que sufrimos nosotros con nuestra atmósfera, la temperatura de un gas a volumen constante o fijo varía en forma lineal con la presión. Esto quiere decir que se puede conformar lo que sería una ecuación de la recta. Si ustedes vieron ya en matemática ecuación de la recta, sabemos todos que I es igual a mx, donde m es la pendiente, x es la abscisa, el eje de las abscisas, más b, que es la ordenada del origen. Bueno, acá tenemos una ecuación 2 que nos implica que T es igual a A más B por P, donde T es la temperatura, A y B son constantes experimentales que se pueden medir y P es la presión, ¿sí? Una vez que se conocen A y B, la temperatura de un medio se calcula a partir de esta relación lineal al sumergir dentro del medio el recipiente rígido que está a volumen, que contiene un determinado gas a una presión baja, a volúmenes constantes, que sería básicamente el circuito o el equipo del termómetro de gas, y se puede medir la presión del gas cuando se establece el equilibrio térmico entre el medio y el gas del recipiente que está contenido dentro de nuestro equipo. Es posible obtener una escala de temperatura de gas ideal. El gas ideal es un gas teórico, no es un gas netamente experimental. Hay condiciones ideales, como siempre en la realidad, que pueden asemejarse a la idealidad. Entonces nosotros tenemos que tener la perspicacia de que cuando nos toque trabajar en la industria o nos toque trabajar en determinadas áreas de laboratorios o determinadas áreas de industrias
pesadas, digo, pueden ser petrolíferas, pueden ser de envasado de gas o de lo que sea, nosotros podemos idealizar un proceso, un equipo en condiciones reales y podemos moldearlo a esta idealidad. Entonces podemos asemejar conceptos. Eh, Podemos decir que es posible obtener una escala de temperatura de gas ideal en condiciones reales si medimos las presiones dentro del recipiente de nuestro equipo de gas ideal en dos puntos que sean reproducibles, como son el punto de solidificación para el hielo o el punto de ebullición para el caso de gas o de vapor en el agua o en cualquier sustancia sobre la cual estemos trabajando. Y le podemos asignar valores a estas temperaturas en estos dos puntos. Si entendemos que una ecuación de la recta se construye a partir de dos puntos determinados, nosotros podemos obtener para distintos gases una ecuación de la recta que siempre, pero siempre va a pasar por extrapolación en un punto determinado que son los 273,15 grados centígrados. Eso después ahora lo vamos, en un ratito más lo vamos a hablar, es el cero absoluto. Es una temperatura extremadamente baja que solamente se pudo conseguir en condiciones teóricas y en 1989 se pudo definir experimentalmente, se pudo conseguir esta temperatura. Simplemente haciendo un gráfico, una gráfica para esta ecuación de la recta con dos ejes cartesianos. En vez de ser y X, puede ser presión versus temperatura, siempre medida en grados centígrados. Entonces, esta temperatura desconocida de un medio que corresponde a una lectura de presión P se determina de esta ecuación mediante un cálculo simple. Se hace un cálculo simple. Los valores de las constantes van a ser diferentes para cada termómetro. Yo, en mi sistema, a volumen constante, con un gas que está contenido dentro, va a ser distinto de otro termómetro que yo pueda armar, por más que intente igualar el sistema. Siempre va a ser distinto porque la presión dentro del termómetro de gas va a ser distinta. Entonces, como decía, puedo medir la temperatura. Los valores de las constantes van a ser diferentes para cada termómetro, dependiendo del tipo y la cantidad de gas en el recipiente. Y los valores de temperatura asignados en los dos puntos de referencia. Si a los puntos de hielo y de vapor se les asigna, si yo le asigno a estos dos puntos, ¿no? A estos dos puntos, el valor de 0 grados centígrados y de 100 grados centígrados, entonces la escala de temperatura del gas va a coincidir con la escala Celsius. Esto quiere decir que la constante A va a pasar por este ítem, sin importar el tipo de gas en el recipiente y el termómetro. Entonces, en un diagrama presión versus temperatura, todas las rectas que pasan por los puntos, todas las rectas que yo pueda realizar y que pasen por estos dos puntos o dos puntos que yo establezca, siempre, pero siempre van a pasar por este menos 273,15 grados centígrados, que es el cero absoluto. Cuando se extrapola, yo simplemente puedo construir una ecuación de la recta, con esto me alcanzaría, pero yo sé que si extiendo esta recta para cualquiera de los dos gases, asignándole un valor de temperatura X, siempre me va a pasar por este punto. El punto este sería B y este punto sería el punto A. Esta es la temperatura más baja que se puede obtener en un termómetro de gas, por lo que se puede obtener una escala absoluta de temperaturas termodinámicas de un gas al asignar un valor de 0 a la constante A en esta ecuación. Si no se entiende bien este concepto, lo podemos repasar en la clase presencial. Para mí es mucho más fácil poder dibujarlo en un pizarrón. Pero creo que leyendo se va a comprender, no es un concepto difícil.
No es algo que yo se los pueda tomar en forma estricta. Estos fueron desarrollos científicos y matemáticos que pudieron permitir obtener escalas de temperaturas absolutas en un gas ideal. Si mi temperatura es de 0 grados Kelvin, 0 grados centígrados, como suele pasar, mi ecuación de la recta, era la ecuación número 2, donde T es igual a una constante A más la constante B multiplicada por la presión, mi temperatura, mi constante A va a ser 0, entonces mi ecuación de la recta va a quedar solamente marcada por la pendiente, es decir, desde 0 de x, podría ser desde 0 de x desde acá, puede ir aumentando mi ecuación de la recta, pero siempre va a pasar extrapolando que yo obtenga el cero absoluto. Por lo tanto, se requiere especificar la temperatura en un solo punto para definir una escala de temperatura de gas absoluto. Esto justamente lo que quiere decir es que con esta ecuación, con la ecuación número 3, yo solamente poniendo un punto en cualquier lugar, asignando un valor de temperatura, digo, qué sé yo, puedo decir 30 grados, solamente diciendo 30 grados yo sé que va a pasar por acá y puedo construir mi ecuación. La escala absoluta de temperatura de gas no es una escala de temperatura termodinámica, ya que no se puede usar a muy bajas temperaturas, por dos factores. Uno, porque puede condensar, y otro, porque se puede, a muy bajas temperaturas, y otro, porque a altas temperaturas se puede disociar o se puede ionizar. Sin embargo, las temperaturas de gas absoluto es idéntico a la temperatura termodinámica en el intervalo en el que es posible usar el termómetro de gas, con lo cual en este punto se puede considerar a la escala de temperatura de termodinámica como una escala de temperatura de gas absoluta que utiliza un gas ideal o imaginario que siempre actúa como un gas de baja presión. Sin importar la temperatura, y si existiera el termómetro de gas, marcaría 0 Kelvin a la presión de 0 absoluto, que corresponde a 273,15 grados en la escala Celsius. Simplemente, lo que quiere decir esto es que si yo tengo un manómetro es un relojito que me marca presiones, pero sería un manómetro, termómetro en todo caso, a volumen constante, con una presión muy baja, que me va a marcar distintas temperaturas. Si yo pudiera hacer eso, si tengo mi sistema para que pudiera hacer eso, me va a marcar simplemente grado a grado que a 0 grados Kelvin voy a tener menos 273 grados centígrados. Simplemente es eso todo lo que dice acá, antes de la figura 1.37. Es decir, que a 0 Kelvin, a la presión de 0 absoluto, el 0 absoluto es justamente los 0 grados Kelvin, que es una presión muy, pero muy, muy baja, porque casi en el sistema de congelamiento las presiones son extremadamente bajas porque las moléculas o los átomos no pueden vibrar. La temperatura en grados Celsius va a ser menos 273,15 grados centígrados. Entonces, la escala Kelvin se relaciona con la Celsius mediante la siguiente fórmula, que es temperatura en grados Kelvin va a ser igual a temperatura en grados Celsius más 273,15 grados centígrados. La escala Rankine, que es del sistema inglés, se relaciona con la escala Fahrenheit mediante la fórmula de temperaturas en grado Rankine igual a temperatura en grado Fahrenheit más 459,67 grados. O el número, no es necesario poner grados. Es una práctica común que se suele dar por cifras significativas,
de redondear las constantes de 273,15 a 273 y de 459,67 a 460. Ustedes saben que por cifras significativas, 5, o sea, si yo tengo 5,5, ese coma 5 me redondea a mí al número a 6. Si es 5,4, se redondea a 5. Las escalas de temperatura en los dos sistemas de unidades se relacionan mediante temperatura en grados Rankine es igual a 1,8 por temperatura en grados Kelvin. La temperatura en grados Fahrenheit es igual a 1,8 por la temperatura en grados centígrados más 32. Y lo que quería mostrar, lo que quería mostrar un poquito es la figura 1,38, donde nosotros establecemos dos termómetros de mercurio, ¿sí? Uno que está en grados Kelvin y otro en grados centígrados, como a través de dos puntos, que es el punto de fusión o el punto de congelamiento del agua, 0 grados, y el punto de volatilización o de condensación, que es 100 grados, podemos nosotros ir asignando valores y ver que estos puntos van a ser congruentes entre los grados Kelvin y los grados centígrados. ¿Qué quiero decir? Que si aumenta un grado centígrado, los grados Kelvin van a aumentar un grado Kelvin también. Esto fue discutido en una convención internacional, que es una conferencia general de pesos y medidas, que no viene al caso, pero se readecuó en base a lo que se llama la curva del punto triple del agua, que lo vamos a ver más adelante también, que es el punto donde el agua coexiste en los tres estados, y podemos definirlo en tres estados: estado de fusión, estado de vaporización y estado líquido del agua. Se estableció una readecuación de las temperaturas en grados Kelvin, que es 273,16 grados Kelvin. La escala Celsius de 0 grados se estableció que no se fusionaba o no se congelaba a 0 grados, sino a 0,01 grados centígrado, y que la volatilización del agua se producía a 100,00 grados centígrados. Se le agregaron cifras o decimales significativos. Otra forma de ver los pasajes entre las distintas temperaturas es observar el final del desarrollo matemático, porque, a ver, todo desarrollo matemático se produce a través de derivadas e integrales. Yo lo que les muestro a ustedes son el final de las integrales. Muchas veces se da entre áreas, otras entre volúmenes de revolución, acorde al concepto que estemos trabajando y estudiando. Yo lo que le doy es las fórmulas finales, no me interesa el desarrollo matemático, eso lo pueden ver en física. Y bueno, nosotros podemos ver, por ejemplo, que para pasar entre dos sistemas de temperatura, por ejemplo, si yo quiero trabajar tanto en grados centígrados como en Fahrenheit, acorde a los datos que obtenga, si tengo, por ejemplo, grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a grados centígrados sobre 5. Si yo hago el despeje matemático, paso multiplicando el 5 a este término y despejo los grados centígrados, puedo obtener los grados centígrados. Asimismo, si quiero obtener los grados Fahrenheit, paso multiplicando el 9 al término que tiene los grados centígrados, paso todo lo que está restando sumando al otro término y puedo obtener los grados Fahrenheit. Asimismo, puedo convertir grados Kelvin en grados centígrados y viceversa. Es muy simple de trabajar esto. No tiene grandes inconvenientes.
Esto se los dejo a ustedes para leer, es muy teórico, esto es la escala de temperatura internacional de 1990, que es básicamente lo que expliqué anteriormente. Hubo una conferencia internacional donde fueron discutiendo cómo establecer el patrón de temperatura para poder trabajar tanto en grados Kelvin como en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Y Rankine no, porque era una conferencia internacional del sistema sí, y establecieron los decimales que corresponden llevar a cada grado. Después nosotros en clase presencialmente vamos a coordinar cómo vamos a trabajar estas temperaturas. Es un poco de conceptos teóricos para el segundo trabajo práctico que se va a venir de termodinámica, que ustedes lo pueden leer y lo pueden sacar, dilucidar fácilmente. No es conceptual, va a ser básicamente teórico. Sí, lo importante de esto es que las magnitudes de cada división de un grado Kelvin y de un grado centígrado son idénticas. Es decir, que en este termómetro las magnitudes son idénticas. Es decir, si aumenta un grado centígrado, aumenta un grado Kelvin. ¿Sí? Yo tengo termómetros que me permiten medir eso. ¿Dónde mido grados centígrados? En lo cotidiano, en la vida diaria. ¿Por qué? Porque todo está referido al agua o a líquidos que contienen agua. En tanto, los grados Kelvin, a nosotros, la parte científica, los químicos, los físicos, nos interesa mucho más la parte molecular. Entonces, cuando se trata con diferencias de temperatura, una diferencia de temperatura es la temperatura inicial menos la final o la final menos la inicial. ¿Sí? Siempre es temperatura final menos inicial o temperatura 2 menos temperatura 1. Eso es un diferencial de temperatura. Y cuando hablamos de variables de temperatura, el intervalo de temperatura en ambas escalas también es el mismo. Si aumenta un grado Kelvin, aumenta un grado centígrado. Los diferenciales de temperatura también son el mismo. Entonces, elevar la temperatura de una sustancia en 10 grados es lo mismo que elevarla en 10 Kelvin. Básicamente, delta T en Kelvin, diferencial de temperatura en grados Kelvin, es lo mismo que diferencial de temperatura en grados centígrados. Y diferencial de temperatura en grados Rankine también es igual a la diferencia de temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, basado en esto y basado en todas las fórmulas, yo le dejé una serie de ejemplos y de ejercicios resueltos, obviamente, para que ustedes los vayan trabajando. Lo fui explicando paso a paso. Dejé tres ejercicios, creo, sí, tres ejercicios. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercer ejercicio. En base a esto vamos a ir desarrollando de a poco ejercicios para introducirnos en el primer principio de la termodinámica y luego en el segundo principio de la termodinámica, que nos va a ayudar a entender cómo se trabaja con variables de temperatura, con temperaturas, con cambios de temperaturas y luego con otras unidades que fuimos repasando en las unidades de repaso para poder trabajar estos principios que son complejos, no son difíciles, pero son conceptuales. Así que eso es todo por hoy en la clase de termodinámica. Les agradezco a todos y a todas el entendimiento de esta clase asincrónica. La idea es poder hacerlo presencial porque es mucho más dinámico, es mucho más divertido, es mucho más entretenido. Pero bueno, hoy es un día de lucha para la educación pública en nuestra patria, en nuestra Argentina. Sabemos que las condiciones van en contra de la educación superior, entonces no me queda otra más que acoplarme a la lucha de mis compañeros y mis compañeras docentes y científicos. Les agradezco nuevamente a todos, con mucho respeto los saludo, con mucho respeto les doy y con mucha humildad les doy esta clase. Les agradezco a todos y que tengan ustedes muy, pero muy buen fin de semana. Chao a todos, gracias.